cuando vamos a catar, cuando vamos a probar una extracción, eh, es el empaque, sin duda. Entonces uno muchas veces quiere que diga cierta información, como mínimo la genética, fantástico si dice la cantidad. Bueno, en algunos países ya la marca y acá ya tenemos algunas personas o algunos extractores que ya tienen su propia marca y eso es chévere poderlo ver. En este caso no tuvimos la oportunidad de tener un jar marcado, pero sí tenemos la información de primera mano sobre la información del producto. Y la razón de que no estuviera ya marcado es que de verdad fue algo muy, muy, muy recién extraído, que ya estaba, digámoslo, justo en su punto y nos lo pasaron precisamente para poderlo probar. Lo segundo que se puede ver es, apenas uno abre un jar, apenas uno abre el tarrito, nos vamos a encontrar una impresión usando siempre dos sentidos. En este caso vamos a guiarnos por cómo nos duele, que es el sentido del olfato, y cómo se ve, que es el sentido de la vista. Esos dos al mismo tiempo nos regalan, digámoslo, o algo positivo o algo negativo. Normalmente, si huele rico y se ve bonito, o sea, la textura se identifica como algo bonito o interesante, normalmente viene acompañado de un buen sabor. Y una buena calidad también. Correcto. El tema es que en la textura también hay mucho en juego. Se sabe qué tanto le han extraído, qué tanto secaron, llamémoslo así. Porque hay extracciones que son boders que quedan bastante, bastante secos, que ya se pasan un poquito. Entonces, por lo menos en el gusto personal, me gustan las extracciones que puedan tener, que se les vea como ese líquido, que se vea ese sentido como de la mermelada, que se pueda manejar fácilmente, digámoslo, con el dabber. Sí, te entiendo. Entiendo que tenga como un balance terpeno y su cristalización o su contenido de THC que sea algo balanceado. Correcto. Sí. En este caso en particular estamos hablando de una Tangie. ¿Listo? La extracción, digamos lo que estamos probando, que es un live. ¿Listo? Live Resin de Tangie. Total. Entonces, digámoslo, ya después de hacer una inspección visual, olfativa, pues ya resta, digámoslo, darle una descripción. Es importante, digámoslo, que cuando estamos haciendo esto, muchas veces usemos el dabber también para mirar el conjunto de toda la extracción y ver cómo se mueve, qué tan fácil es de porcionar. Y de acuerdo a eso, pues podemos seguir. Como siempre, experiencia en vidrio, buscando que el vidrio esté limpio. Sí, exacto, para poder disfrutar bien los sabores, no Correcto. tener contaminantes externos o residuales de anteriores cataciones. ¿No? Y cuando con el tiempo, digámoslo, ya un vidrio se chasea, que así se llama, o cuando ya se le ve ese esmerilado que no se quita, ahí no hay un residual, cuarzo. pero la temperatura en el cuarzo cambia y la forma en la que la recibe y la forma de la transmisión y al final termina siendo un DAP que no es tan limpio. Y pues muy difícil de controlar la temperatura en esas situaciones porque se pierde rápido. Puede llegar a casos en los que se desperdicia el extracto por no tener una medición de temperatura correcta. Bueno, pero para eso es chévere también contar con, ya hoy en día hay varias cosas de tecnología, una de esas pistolas para tomar temperatura perfecta, o bueno, por ahí tenemos un aparatico pequeñito que luego lo mostramos que sirve para medir la temperatura y porcionar el DAB de una Y vez. es muy portátil, la verdad, no es como la pistola que hay que llevar siempre una maleta, ¿no? Cabe hasta en el bolsillo. Sí, tamaño bolígrafo, lapicero. Bueno, ahí lo otro también que tenemos que tener en cuenta, digámoslo, es cómo nos vamos a dar, digámoslo, cómo nos vamos a brindar la experiencia de sabor. Hay Pues, muchas posibilidades hoy en día. Están, digámoslo, las tradicionales, que es trabajar, digámoslo, con el torch, en este caso con el soplete, y darle temperatura a un banger de cuarzo. Ya ese banger va a tener muchas posibilidades también, entre esas, digámoslo, que sea un bucket tradicional o un bucket, digámoslo, un poquito más largo, que es los que nos gusta usar a nosotros. Nos parece que conservan bien la temperatura. Y de ahí en adelante, sí, bienvenidos los slurpers, siempre y cuando tengan un buen, digámoslo, funcionar. No todos son tan interesantes, la verdad, cuando uno los prueba. a veces hay unos slurpers que no están bien fabricados en la cuestión de funcionamiento. Se ven muy bien, pero no funcionan correctamente. Entonces también se deriva que desperdicies su extracto o no puedas tener una buena medición de temperatura o un buen funcionamiento. Entonces, volvamos, digámoslo, a esa extracción concretamente y recordemos, de verdad, el color que nos da
es un color mostaza, como un chontaduro para los que son del valle o los que conocen, digámoslo, la fruta, que es como un amarillo quemado, podría llamarse así, que no alcanza a ser full naranja. Exacto, bastante brillante bajo la luz. Correcto. Y se le pueden apreciar los microcristales ahí, es como un azúcar disuelta en como una especie de mermelada o compota, en este caso. Se asemeja a ciertos tipos de miel cuando se cristaliza. No sé si Correcto. han tenido la experiencia de manipular la miel cristalizada. Es algo muy similar. Correcto, entonces digámoslo ya, y en olor de verdad es intenso, Bastante. lo que hace, digamos, lo que ya estemos interesados en probar ese extracto. Correcto. Bueno, una de las cosas que también hacemos cuando estamos haciendo este análisis es buscar impurezas o cosas extrañas que veamos en el extracto. Eso también nos da indicios de tipo de calidad y del tipo de extracción, o bueno, del tipo de manipulación que se le da a la extracción al momento de extraer, que es muy importante también. Correcto. Miren que una de las cosas que sucede y normalmente se detecta mucho más fácil en el vidrio por las temperaturas, aunque si uno usara, digámoslo, alguna otra fuente, digámoslo como un Pufco o como un Dr. Daber, no habría problema en detectar el sonido. Resulta que una buena extracción no debe sonar en el sentido de que estallan cositas allá adentro. Entonces, a veces algunas extracciones se ven bonitas, pero pueden todavía guardar, por los malos procesos realmente o por un proceso no culminado, impurezas, como vos decís. Y esas impurezas se reflejan en que estallen cositas y eso normalmente está asociado a el solvente o que haya quedado un poquito de líquido o humedad. Entonces es bien importante que no suene, que cuando se queme una extracción, o en este caso cuando se vaporice para ser exactos, se vea la vaporización, se sienta la vaporización y por lo tanto el extracto cuando uno lo está viendo en el vidrio debe desaparecer en la medida que se está haciendo la inhalación. No se desaparece como magia de un momento a otro, que eso es mucha temperatura, o el vidrio a veces queda completamente como humedecido, untado, y ahí te muestra que te lo diste a baja temperatura. Hay que conocer muy bien los equipos con los que uno trabaja para llegar a los puntos interesantes. Nosotros tenemos un vidrio donde escogemos ya previamente con cuánto tiempo vamos a trabajar y lo verificamos con la pistola de temperatura. Miren, como en la comida, como en los alimentos, como en la experiencia, como en las experiencias de la vida, si se ve bien, si huele rico, normalmente va a saber rico. Entonces manipulen el extracto, no les dé miedo, mirar si lo quieren porcionar. Recuerden que cuando vayan a usar extractos que no conocen o que apenas estén probando, arranquen por una porción pequeña, una dosis modesta, para que puedan apreciar el sabor. Es preferible repetir la experiencia que darse una experiencia muy grande o a veces a la temperatura incorrecta. Así como darse un dapsito de ese tamaño sería pertinente para una situación como esta, no siempre es lo ideal. Cuando uno sí, realmente ese DAP está bastante bueno, generoso.